Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, mi nombre es Iván Torroledo, soy Data Scientist hace un par de años, ya casi 3, 4 años. Hoy voy a presentar una charla que llamé Building Next Generation of Writers Using AI y vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo primero, ¿quién soy y qué he hecho? Listo. Bueno, como les contaba, mi background es en física y en economía, estudié eso en el pregrado. He estado trabajando ya bastantes años en ciencia de datos, aplicando machine learning, deep learning, en áreas como ciberseguridad, banking y recientemente en consultoría. Dato curioso, soy apasionado por el High Performance Computing, me gusta mucho computación en paralelo, programar en Fortran y todas esas cosas. Y obviamente pues soy de Colombia. Listo. Ok, la agenda para hoy es, primero, aprender un poquito el contexto para los que no están familiarizados sobre Deep Learning y Natural Language Processing. Luego aprender un poquito de fundamentales de eso, los conceptos básicos. Después entraremos directo a la aplicación, entonces hay una pregunta que quiero responder y es ¿por qué esta aplicación o cómo se originó esta aplicación? Después de eso vamos a hacer un poquito de explicación sobre qué es el preprocesamiento de los datos en esta aplicación y cuando se trata de procesamiento de lenguaje natural. Siguiente vamos a ver el código, entonces vamos a meter muy bien en el código, ver todo cómo está implementado, en qué eras. Y al final veremos otra vez, volveremos a la presentación y miraremos cómo es el postprocesamiento de los datos una vez se tiene el modelo en Keras y queremos empezar a producir nuestra aplicación particular. A lo último, pues quisiera ver sugerencias, ideas de cómo podemos mejorar esto. Listo, entonces primero el contexto. Ya sabemos que hace 10 o 5 años el trabajo y la investigación en redes neuronales ha avanzado un montón. Finalmente hoy podemos decir que tenemos carros que se conducen solos, que es totalmente común ver en las calles, tal vez más en Estados Unidos. Vemos que el estudio del procesamiento del lenguaje natural ha avanzado un montón y pues hay una cosa que me sorprendió mucho el año pasado, que fue el asistente de Google, cómo logra entender a las personas y crear una voz por sí propia usando esos modelos. Entonces de aquí parte como el contexto en el cual estamos ahora. Listo, entonces ¿qué es procesamiento del lenguaje natural? Digamos que lo podemos definir como la intersección de tres conceptos básicos. Primero, lingüística. Segundo, programación. Y tercero, neurociencias. Este último, en los últimos 5 o 10 años, ha empezado a convertirse no solo en eso, sino en inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Entonces, la intersección dentro de estos tres conjuntos es lo que llamamos ahora procesamiento del lenguaje natural. Dentro del procesamiento del lenguaje natural tenemos dos vertientes o dos ramas principales. La primera es entendimiento del lenguaje natural y la segunda, generación del lenguaje natural. La primera se refiere a cómo los modelos que hacemos son capaces de entender lo que está detrás del texto y esto se aplica un montón a cosas como análisis de sentimiento y es una de las ramas más importantes, pero asimismo es una de las más complejas hoy en día. La segunda es generación del lenguaje natural. Esta rama es un poco diferente porque lo que quiere no quiere llegar a entender el texto y el significado que está dentro, sino que solo quiere generar el texto usando los patrones que se ven en la data que le ponemos como input. Entonces esto hace que el procesamiento, que los códigos, los modelos sean un poco más sencillos de entender y más fáciles de hacer. Listo. Ahora, ¿por qué el procesamiento del lenguaje natural funciona? Entonces esto es una versión básica de en qué se basa la teoría. Entonces lo primero que tenemos que entender es que existe un espacio de altas dimensiones, de muchas dimensiones, que se llama el espacio semántico, donde todas las palabras que conocemos viven ahí.
Entonces eso quiere decir que cada dimensión de ese espacio está representando una cualidad o aspecto de las palabras. Digamos el género de la palabra, si es femenino o masculino y así. Por consiguiente, lo que sabemos es que conjuntos de palabras que son similares para nosotros en cuanto a significado deberían estar cercanos en ese espacio de altas dimensiones, y eso es la base del procesamiento del lenguaje natural. Entonces está el ejemplo clásico de si tomo queen y si tomo rey, le resto hombre y le sumo mujer, lo que obtengo por este análisis es la palabra reina. Eso quiere decir que la relación entre hombre y rey es la misma que debe haber entre reina y mujer. Y aquí lo vemos representado en las gráficas. La resta entre king y man debe ser la misma que hay entre queen y woman. ¿Listo? Ok, ahora hablemos un poquito sobre los conceptos básicos de procesamiento del lenguaje natural. Aquí traje solo 4, hay más. El primero, tokenización. Básicamente, tokenización se refiere al proceso de reducir las unidades de texto a unidades más pequeñas o tokens. Y en el caso, si estamos usando unidades de texto como oraciones, nos encargamos de reducir las oraciones a palabras. Entonces el ejemplo que tendríamos acá es, si esta es la oración que yo quiero tokenizar, la versión tokenizada de esta oración sería cada una de las palabras separadas aparte de la otra. Listo. El siguiente concepto fundamental, stemming. ¿Qué quiere decir? Con este proceso lo que queremos encontrar es la raíz que está subyacente a grupos de palabras que tienen un significado similar. En este caso traje un ejemplo, por ejemplo traje giving, gives, gave and given. Tienen el mismo significado, que es give, y que debería ser la raíz de este grupo de palabras, de estas cuatro palabras, y por medio de este proceso lo que hacemos es cortar el final de la palabra y tener la raíz como se ve acá. Entonces podríamos generar que la raíz puede ser give o solo G y B. Entonces esto tiene algunos problemas a la hora de las implementaciones, porque con palabras o grupos de palabras que se escriben diferente y tienen la misma raíz, no va a funcionar este proceso. Listo, el siguiente. POS tagging. Entonces lo que quiere decir en este espacio es, una vez usamos la tokenización y tenemos cada palabra separada, lo que queremos ahora es asignarle a cada palabra una categoría. Entonces, si tenemos verbos, asignar a los verbos una categoría, a los sustantivos, a los artículos, y así diferenciar conjuntos de palabras. Entonces acá coloreamos cada una de las palabras que son verbos en un color, los sustantivos en otro color, y así para todo el conjunto de palabras que estamos analizando. Y por último, lematización. Este es similar al stemming, pero es un poco más avanzado, ya que lo que hace es reducir un conjunto de palabras a la misma raíz, pero teniendo en cuenta que las palabras pueden escribirse diferente y significar o tener una relación o llevar a la misma raíz. Entonces acá traje going, goes, went and gone. Vemos que la raíz, si la hiciera por stemming, debería dar algo muy diferente, porque acá está went, pero con lematización sí nos da la raíz que debería ser, que es go. Listo. Ese es como los fundamentales de procesamiento del lenguaje natural. Ahora, ¿por qué esta idea? Entonces hace unos meses o hace un año más o menos, empecé a mirar que habían artículos, códigos, presentaciones acerca de cómo los modelos generativos se pueden usar para hacer diferentes tipos de generación de obras de arte. Pueden generar imágenes, pueden generar nuevas pinturas usando el estilo de otros artistas para crear nuevas pinturas, pueden crear nuevas piezas musicales usando los estilos de otros artistas y mezclándolos. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer esto mismo con los libros? Entonces, ¿por qué no coger un conjunto de libros, tal vez del mismo género, del mismo autor, o incluso mezclarlos para querer generar un estilo diferente?
Todo esto con la misma idea. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es un modelo generativo. Listo. La descripción básica del problema. Queremos crear un generador de texto que esté usando AI, en particular Deep Learning, para crear un nuevo estilo de escritura y le vamos a llamar que es nuestro escritor usando inteligencia artificial. Listo, aquí quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿quién de ustedes creen que vamos a hacer la solución o vamos a resolver este problema usando aprendizaje supervisado o no supervisado? ¿Quién cree que es supervisado el problema? ¿Listo? ¿Quién cree que es no supervisado? ¿También? Los demás quieren ver. ¿Listo? Pues veamos. Vamos a hacer en este caso una aplicación de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque queremos, bueno, voy a contarles después cuando veamos la aplicación. Ahora, ya que es supervisado, ¿es un problema de clasificación o regresión? ¿Quién quiere decir que es de clasificación? ¿De regresión? Ok. Listo, entonces veamos, en este caso es un problema de clasificación. Listo, acá me dice que vaya a Júpiter. Bueno, entonces acá tenemos el código. Yo les dije que les iba a mostrar código. Entonces empecemos. Primero, para empezar con nuestra aplicación tenemos que hacer una configuración del ambiente. Entonces, creo que no voy a poder bajar. Entonces, lo primero es importar las librerías que necesitamos. Paquetes básicos de Python a la parte de arriba, paquetes básicos o herramientas básicas de Keras y abajo una librería muy importante que se llama Spicy, que es para análisis de texto y procesamiento de lenguaje natural. Segundo, configuramos nuestro directorio, ponemos dónde está el archivo de datos, dónde están los archivos de salida y listamos el grupo de textos que queremos empezar a combinar para generar nueva escritura. En este caso tomé 3 obras de Julio Verne escritas en inglés. ¿Listo? Segundo, una vez tenemos los datos y están en nuestro directorio, empezamos a transformar esos datos que son archivos planos de texto, TXT, a algunas estructuras de Python para que podamos ingresarlas. Listo, entonces acá está, es básicamente cómo se ve el archivo de texto, es como si lo pudiéramos leer, pero si yo lo ingreso a Python directamente, ¿qué es lo que va a ver Python? Es un conjunto de caracteres, están los espacios en blanco, los espacios de salto de línea y demás cosas que de pronto nosotros no queremos analizar. Nosotros queremos analizar solo palabras, puntos, signos de puntuación y demás. ¿Listo? Entonces, otra vez, vamos a los slides. Y este es el espacio de preprocesamiento de los datos. Lo primero, tenemos las obras, 3 obras, las unimos y creamos un conjunto de texto, un texto en prosa gigante, y a partir de ese texto en prosa vamos a crear 2 cosas. Primero, un diccionario de las palabras que vamos a usar, que se usaron en la escritura de ese texto gigante, y 2, el archivo del dataset que vamos a usar. ¿Cómo genero el dataset? Aquí tengo un ejemplo. Si en la parte de arriba está una oración, yo voy a definir 2 cosas. Primero, el tamaño de cuántas palabras va a tener este X. Entonces en este caso es 6. Y ese va a ser nuestro X, nuestra variable independiente, y nuestro Y va a ser la siguiente palabra que viene después, que va después de esa oración. Entonces si acá decía, este es un ejemplo de, la siguiente palabra es un tipo, entonces así vamos a empezar a construir las oraciones. La siguiente fila de nuestra matriz de X va a ser avanzar un paso más, volver a coger la oración, las 6 palabras y otra vez en la 7ª casilla poner nuestro Y. Lo que queremos es que a partir de X podamos predecir el Y. Es decir, a partir de una oración, predecir la siguiente palabra. Y el diccionario pues ya. Listo, otra vez vamos a Júpiter. Esa es la idea principal detrás de qué es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces acá está en Python. Lo primero, ¿cómo hacemos el diccionario? Creamos una función que va recorriendo todos los textos
y va haciendo un split dentro del texto para tomar las palabras y signos de puntuación y removemos los espacios en blanco y saltos de línea. Segundo, creamos una lista de todas las posibles palabras. Entonces lo que teníamos antes era todas las palabras del texto, ahora queremos todas las palabras únicas. Entonces vamos a reducir eso a un tamaño de una lista mucho más pequeña. El código va a estar en GitHub, entonces lo podrán ver después. Y este es un ejemplo de lo que tenemos. Entonces tenemos las primeras 100 palabras que estaban en nuestro texto gigante y que eran únicas, o sea, no quiero ninguna palabra repetida acá. También vemos que hay signos de puntuación, obviamente, porque eso va a hacer que nuestro texto tenga coherencia. Listo. Ahora, ¿cómo creo el vocabulario? Voy a mi lista de palabras, la que es gigante con todo el texto, cuento cuántas veces está cada palabra en el diccionario y ranqueo las palabras. Luego hago un diccionario para mapear entre números a palabras, que es la segunda parte. Tercero, otra vez hago el mapeo pero en la dirección contraria, de palabras a números. Y me da que el tamaño de mi vocabulario son 14.619. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 14.619 diferentes palabras en nuestro texto. Listo. Ya tenemos las palabras en listas, con diccionarios, ahora empecemos a transformarlo porque hasta ahora son palabras, no son números o cosas que pueda entender un modelo. Listo, lo primero, lo que les contaba, defino el tamaño de cada secuencia. Cada secuencia va a tener 30 palabras y va a dar saltos de a una palabra. ¿Listo? Eso como lo vimos ahorita en la presentación. Ahora vamos por todo el texto haciendo saltos de a uno, creando nuestros X, nuestros y agregando eso a la matriz de datos, a la matriz del dataset que vamos a usar para entrenar el modelo. Aquí, X, la matriz X tiene un tamaño que está definido como el número de oraciones que logré crear con todo este texto gigante por el número de palabras en cada oración, en cada secuencia, y por el tamaño del vocabulario. Entonces queda una matriz gigante y voy a llenarla con ceros donde la palabra no esté y en uno donde esté la palabra que yo quiero identificar. ¿Listo? Y el Y va a ser otra vez una matriz del tamaño de oraciones por el número de palabras en el vocabulario. Y pongo un 1 donde la palabra esté para la palabra que quiero encontrar y 0 donde no esté esa palabra. Listo. Entonces vamos a ver cómo se construye el modelo. Ahora, aquí definí un modelo. Entonces lo que definí en este caso fue una LSTM bidireccional. ¿Quién sabe qué es una LSTM? Una red neuronal LSTM. Listo. Para los que no saben, es un tipo de red neuronal recurrente que es capaz de entender tipos de datos secuenciales y esta particularmente es capaz de entender las dependencias que están en el corto y en el largo plazo. Entonces si quisiera predecir, por ejemplo, esto lo pueden usar para predecir variables financieras. Quiero predecir el precio de mañana del petróleo, no sé, cualquier cosa. Este tipo de modelo va a ser capaz de entender y analizar los patrones que pasaron en el día anterior y en el mes anterior. Y eso lo va a usar para predecir el siguiente valor. Las redes neuronales recurrentes usuales solo usan las dependencias de corto plazo y esa es una de sus limitaciones. Ahora, es bidireccional porque yo voy a hacer que el modelo no solo aprenda de lo que está atrás de la palabra que quiero predecir, sino que esté también aprendiendo de lo que esté hacia adelante la palabra. Eso hace que tenga un poco más sentido porque la palabra que voy a decir va a tener significado no solo con la anterior, sino con lo que está después. Bueno, entonces agregué una capa LSTM, puse dropout para que evitáramos el overfitting. ¿Quién sabe qué es overfitting? ¿Listo? Básicamente es, las redes neuronales tienen conexiones entre neuronas, cada neurona
se conecta a las otras, entonces hay muchas conexiones. Con dropout lo que hacemos es eliminar conexiones para que el modelo no aprenda o no sobreaprenda el conjunto de entrenamiento de datos de entrenamiento. Luego hago una capa densa, que es simplemente conectar toda esta red neuronal a otra capa de redes neurales densas. Y al final tengo una función de activación softmax. Y acá en este caso particular, esa función de activación o la última capa tiene el número de neuronas de la última capa es igual al número de palabras en mi vocabulario. Porque quiero predecir la probabilidad de cada palabra para estar en la siguiente parte de la oración. Entonces acá es un modelo multinomial, hay que predecir diferentes categorías, y en este caso son muchas, son 14.000. Eso puede ser una limitación del modelo que estamos viendo. Listo. Bueno, entonces acá la primera capa le ponemos 256 neuronas, un número que ustedes pueden variar y mirar cómo les da mejor. Ponemos una tasa de aprendizaje de 0.001, inicializamos el modelo y acá está el resumen de esa red neuronal. Listo, el entrenamiento. Aquí lo entrené con pocas épocas, entonces vamos a ver resultados que están aprendiendo, pero aún el modelo puede mejorar un montón. Entonces lo entrené solo con 3 épocas y con un conjunto de datos reducido también, porque si poníamos toda la data que tenía, que era una matriz gigante de ceros y unos, en la memoria, pues no corría básicamente. Entonces tomé una submuestra de ese conjunto de datos de 100.000 y lo corrimos con eso. Aquí se ve cómo va aprendiendo, entonces cómo va bajando la función de pérdida, y pusimos que tuviera un 10% de muestra para validación. Listo. Otra vez volvemos a los slides. Listo, ya creamos el modelo, lo entrenamos, ahora tenemos las predicciones del modelo. Como les dije, el modelo nos predice la probabilidad para cada oración y para cada palabra de que ésta se encuentre en esa oración, en la siguiente parte de la oración. Normalmente, cuando tenemos modelos multinomiales, lo que hacemos es tomar esa distribución y solo decimos cuál es el valor de la moda, que es este de acá, en la mitad. Entonces, si tengo una estructura, esta oración que está acá, en blanco, se repite mucho en el dataset, siempre me va a predecir la misma variable, la misma palabra, porque siempre me está prediciendo la moda. Entonces hay que hacer acá un cambio, y es, no quiero que me dé la moda, sino que me va a dar ahora una palabra que va a estar muestreada con la distribución que sí predijo el modelo. Entonces ahora ya no me va, puede ser que en algún caso me dé algo que pueda ser muy improbable, pero es porque yo muestré la palabra que voy a predecir con esa distribución predicha. ¿Listo? Esa es la idea del postprocesamiento de los datos. Veamos entonces cómo se ve el código. Esta es la función. La función lo que hace es recibir la probabilidad predicha, tiene un parámetro de calibración que le llamamos temperatura, y lo que hace es hacer como un cambio en la distribución, aumentar la varianza, disminuir la varianza según lo que nosotros queramos, según la creatividad que queramos que tenga nuestro escritor, y luego hacemos el sampleo de esa variable, de esa palabra, para encontrar la siguiente palabra en cada oración que estábamos analizando. Listo, ya entramos entonces ahora a la creación de palabras. Entonces le voy a decir al modelo, quiero crear 200 palabras, la oración semilla que quiero ponerle es esta que está en rojo, la tomé de un fragmento del libro, y vamos a crear unas estructuras para ir guardando lo que se generó y la semilla obviamente al inicio. Aquí lo que puse a lo último es, si la semilla que me dan tiene menos de 30 palabras, tengo que agregarle palabras hasta que complete las 30, porque el modelo solo recibe 30 palabras en cada X. Listo.
Otra vez, pasamos de palabras a matrices de ceros y unos, matrices booleanas, y configuramos, transformamos, codificamos esta oración en algo que el modelo pueda entender. Y empezamos a crear nuestras palabras. Entonces voy recorriendo para cada palabra, lo que voy a hacer es predecir el próximo y, es decir, la probabilidad o la distribución de probabilidad de la próxima palabra, samplear esa palabra en la distribución que estimamos y agregarla a la oración y a la semilla que teníamos anteriormente. Eso lo va a hacer para todas las palabras 200 veces en este caso. Y esto es lo que nos da. Es un poco diferente a lo que esperaríamos. Al principio se ve que entonces agregamos Verne el número suficiente de veces para que tuviéramos en la semilla 30 palabras, y luego el modelo empezó a predecir lo que más o lo que había logrado aprender. En algunos casos predice palabras, en muchos casos predice espacios. Puede ser porque la muestra que tomamos, la submuestra de todos los datos que tomamos tenía muchos espacios. Puede ser que esa palabra estaba antecedida de muchos espacios, de muchos saltos de línea, y eso es lo que nos está dando el modelo. Entonces, pues, hay cosas que se podrían mejorar. Y ahí acaba el código. Ahora, volvamos a la presentación. Y por supuesto, hay muchas cosas que se podrían mejorar. Primero, lo que se me ocurre a mí, usar un embedding. El embedding básicamente lo que hace es tomar esta matriz gigante que les estaba contando y reducirla a un espacio más pequeño. Esto hace que podamos correr el modelo más fácil, con menos recursos, y podríamos meter más datos al modelo a la hora de entrenarlo. El segundo, usar, en lugar de predecir la siguiente palabra, predecir el siguiente carácter. Esto va a ser un poquito más complicado porque entonces, en este caso, por sí solo las palabras tienen significado, porque la unidad mínima que estamos analizando es palabras. Pero si acá predecimos la siguiente vocal o letra en cada palabra, en cada oración, puede ser que construyamos palabras que no tienen significado en el idioma, o haya que entrenar demasiado el modelo para que pueda aprender cómo se escribe cada palabra bien. Ese puede ser un enfoque. El tercer enfoque, ajustar la coherencia entre oraciones. Entonces, lo que hicimos fue predecir básicamente oraciones. Pero ¿qué pasaría si yo cojo las oraciones y ajusto la coherencia entre oraciones? Otro enfoque que podríamos tomar para seguir mejorando el modelo. Y por supuesto quiero que ustedes me ayuden a mejorar, me ayuden a entender, y si tienen sugerencias, mejorar el modelo con lo que se les ocurra. Listo, entonces eso es. Aquí está mi Twitter, mi cuenta de GitHub, mi LinkedIn, y el código va a estar publicado, ya está subido, falta actualizarlo con la última versión. Va a estar en GitHub, entonces cualquier comentario, si quieren avanzar en esta investigación, en este ejercicio, siéntanse libres de hacerle fork o seguir el repositorio. Gracias. Hola. Hola. Entonces lo primero es que, como dijiste, que cómo podrías mejorar. Ahorita dijiste que tenías una limitante de memoria para hacer todo el dataset, pero no sé si sabías, pero uno puede entrenar, uno le puede pasar los datos a Keras o TensorFlow, lo que sea, por medio de generadores, que lo que hacen es cargar el dato o los vectores una vez, o sea, no los carga todos al tiempo, sino que los vas cargando mientras necesitas. Entonces así podrías procesar todos los datos, ¿cierto? Sí. Será como... lo otro, dijiste que podías arreglar algo de la coherencia entre las frases. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo harías eso? Listo. Lo que se haría es, una vez se crearon las frases, se puede generar otro modelo en el cual codifiquemos las frases que hicimos antes. Otra vez va a haber un problema gigante de dimensionalidad, y hacer que el modelo aprenda a predecir frases coherentes de acuerdo a lo que está en la data original. Es una idea de cómo hacemos que no solo estemos prediciendo oraciones, sino prediciendo texto en verdad coherente. Entonces, párrafos, y un párrafo es un conjunto de oraciones.
Ese sería el siguiente paso para analizar. Súper. Y la última es, ahorita mencionaste de steaming y lemmatization y todo eso. ¿Por qué no lo usaste acá? Para este... Quería una versión simple del ejercicio. Digamos que el embedding también es una opción un poquito más, un paso adelante en el ejercicio. Y básicamente era un ejercicio con las cosas más sencillas para entender no las técnicas o no a profundidad las técnicas, sino la idea en general de cómo se podría avanzar en esto, así como algún día se empezó a avanzar en generación de imágenes o arte usando modelos generativos. Pero ¿vos crees que se podría usar lematización acá, en este problema? Generación de texto. Creo que no, porque lematización te lleva a encontrar la raíz de las palabras, el significado y y analizar el sentimiento, cosas que puedes hacer para entender el lenguaje. En este caso, como lo abordé, era solo generar texto. Entonces, por sí solo puede ser un paso adicional que no es necesario. Y con este modelo lo que hace es simplemente entender los patrones en las oraciones y en el texto original y reproducirlo en el siguiente. No necesito entenderlo porque eso sería otro tipo de análisis. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Gracias por la charla, estaba muy chévere. Gracias. Bueno, ahí me gustaría hacer primero como una pequeña aproximación ahí de un caso que no sé si se podría hacer o no. Ujú. Y es, yo trabajé en un tiempo con algo de análisis de sentimientos en redes sociales, entonces poniéndolo en este contexto de los libros. O sea, ¿qué tan chévere crees tú que sería de pronto, por ejemplo, tomar un caso como el del libro que comentaste de Julio Verne y poder hacer todo un análisis con NLP, creo que es lo que planteaste, que pueda decirnos qué tan positivo o tan negativo es, no sé, como a la gente que le encanta la literatura de pronto le podrían decir, oye, el 80% del libro del autor realmente plasmó fue una posición de tal, según el contexto, no sé qué. O sea, ¿qué crees tú que podría hacerse con eso? O si ya hay algo de eso, no sé. No conozco, pero es una gran idea. Y es poder decir si Amazon tuviera un servicio para decir, este grupo de libros son negativos o son positivos, y el lector pudiera escoger el grupo de libros que quisiera ver y leer según lo que quiere saber, leer cosas negativas, positivas. Entonces es una gran idea, no lo había visto, no lo he visto publicado o hecho. Entonces buenísimo. ¿Alguien más? Hola. Hola. También me pareció muy chévere tu charla. Gracias. En los resultados que mostraste, yo vi dos cosas. Uno, el montón de espacios. Sí. Eso es tema, pues me imagino, no sé, limpieza, quitar. Deben haber espacios repetidos. Y no sé qué tan bueno sea considerar los signos de puntuación como una palabra. Sí, pues yo sé que quieres predecir que después de esta palabra va una coma y que tenga un poco más de sentido, pero de pronto en una primera versión, para que tenga sentido, pues primero vámonos sin signos de puntuación. Y otra cosa que vi, en el ejemplo que mostraste particular, se repite mucho la palabra Nautilus. Nautilus está en uno solo de los libros de los 3 con los que entregaste el modelo. Entonces, tan pronto también puedes mirar un tema de TF-IDF, o sea, frecuencia de términos, pero frecuencia inversa en documentos. O sea, si la palabra está en muy poquitos documentos, realmente no es importante. Sí. ¿Sí? Entonces, de pronto, en lugar de Nautilus, pondría otra palabra, un verbo que generaría nuevas palabras al frente. Entonces, no hablaste de eso, de pronto también sería bueno tenerlo en cuenta. Sí. Y, última cosa, me acordaste de algo, pero es que no me acuerdo, habría que buscarlo. Yo ya había visto un experimento de este estilo. Alguien ya hizo esto con los libros de Harry Potter. Sí, no. Y generaron un libro que tiene mucho sentido, pero no me acuerdo en qué lo hicieron, si fue una red neuronal o cómo lo hicieron, pues como para que te guíes otro poco. Sí, buenísimo. La primera era una pregunta, ¿no? ¿Me repites la primera parte o...? De los espacios, no. Los espacios, sí. Hubo un problema y es que cuando el texto lo cargamos, tiene espacios para que nosotros diferenciemos el capítulo, diferenciemos los títulos. Todo ese conjunto de espacios se pueden remover y es una cosa que nos va a ayudar a mejorar.
Los otros dos comentarios muy buenos y sería muy bueno mirarlos. Gracias. Hola, acá. Dos preguntas. La primera también relacionada con los signos de puntuación, pues porque no lo vi. Generalmente el signo de puntuación va pegado a la palabra cuando uno escribe documentos o no sé cómo hiciste para, como que si por ejemplo dice, no sé, Nautilus punto o Nautilus coma, como para saber que ese era solo el punto de la coma, porque no vi como algún tipo de espacio o algo pues como para... Y la segunda, no sé si has tenido experiencia con este tipo de ejercicios con lenguajes como el español, porque pues digamos que yo lo poco que he leído sobre el tema, en inglés súper bonito porque el inglés tiene muchas facilidades, pero a la hora de trabajar español con tildes, con, bueno, verbos irregulares, con otro tipo de caracteres, por ejemplo la ñ, cosas que para el computador le queda grande y es todo un problema. No sé si has tenido algún tipo de experiencia con eso en otros idiomas, o portugués, francés. Vale. La primera pregunta se resuelve con Spicy, la librería. Entonces es la línea de código donde hace el split, es como si fuera un split de Python, pero tiene en cuenta los signos de puntuación, entonces lo hace por sí solo, es muy buena. Y la segunda, no he tenido como la oportunidad de trabajar en español y creo que sí es una dificultad gigante el lenguaje para entender bien, porque en inglés es más fácil. Sí, es correcto. Gracias por la charla. Yo quería preguntarte si en vez de uno generar el texto, digamos que se asimile a lo anterior, quisieras generar una pregunta sobre el texto, ¿cómo lo plantearías? Una pregunta sobre el texto. Es decir, tengo un libro y quiero saber algo sobre el libro. Sí, o sea, pero quieres generar la pregunta. Generar la pregunta. Sí. Uf. Sí, es un poco difícil, pero pues no sé si... Sí. Sí, no. Déjame pensarlo y si algo hablamos ahorita. Vale. Yo en realidad quería hacer un comentario con lo que dijiste ahorita de Harry Potter. No creo, pues no conozco ese trabajo, pero pues estoy 99.9% seguro que el libro no tenía mucha coherencia. Pues digamos que el estado del arte no está para eso todavía. Lo que sí pudo haber pasado es que pudieron entrar en una red para generar unos primeros párrafos y ya después un humano entrar a conectarlos y a darles un poquito de coherencia, pero o sea, estoy muy seguro de que la red por sí sola no genera un libro muy coherente, que digamos. Sí, correcto. O sea, el estado del arte no está para lograr eso como se hace con imágenes y obras de arte. Y sí, este es un tutorial o un trabajo que no es el primero en el mundo, seguramente los he visto y tomé parte de eso para hacer este. Entonces hay gente que ya ha hecho esto en todo el mundo. O sea, bueno, yo pienso que, o sea, puede que tenga razón lo que dice que quizás el estado del arte no está, pero pues yo, al menos en el caso que yo puse de análisis de sentimientos y análisis de texto, pues sí hay un gran bagaje, como al menos para poder definir algunos párrafos con sentido. O sea, y no solamente pienso que algunos párrafos, yo me imagino, o sea, yo pienso que no podríamos decir tampoco que no se ha hecho si no tenemos, o sea, una revisión al menos de la literatura con respecto a eso. O sea, yo pienso que de pronto no, o sea, no tengo ni idea si eso funcionó o no, lo que comenta mi compañera acá también, pero yo creo que sí tiene mucho sentido que sí se haya podido hacer, porque es que en última lo que nosotros estamos es alimentando un data, o sea, tenemos un dataset que nos permite a nosotros proveer diferentes casos, poder entrenarlos, poder probarlos y dar un resultado con respecto a un escenario. Entonces yo pienso que, o sea, no es loco y esta aproximación no es algo que está lejos de cosas que ya se han hecho. Entonces yo pienso que no es como para que lo dejemos como que eso va a venir después, no, yo pienso que ya eso sí se ha hecho muchas cosas con eso. Pero hay dos cosas. La vertiente entendimiento del texto sí ha avanzado mucho y es muy útil. La vertiente de generación de texto coherente, como quisiéramos en verdad, no está tan avanzada. Y es parte cierto lo que dice, porque es que es muy difícil lograr un texto coherente con estos métodos aún. O un libro. Sí, un texto pequeño se puede, pero un libro es... No, con gusto.